Muy buenas tardes. Este es un video de mi testimonio de algo que me sucedió hace un año. Bueno, no muchos de ustedes saben lo que me pasó, pero hace un año yo tuve un accidente de carro en el cual alguien me lesionó en la parte, o sea, le pegó a mi carro en la parte de atrás y me lesionó y me dañó la columna. Justamente ese día yo estaba yéndome a hacer un examen para COVID porque había tenido el virus y estuve muy mala y tenía que regresar a hacérmelo para poder regresar a mi trabajo. Y como no estaba trabajando, yo salí en la mañana, iba de lo más tranquila. El límite de donde yo estaba decía 25 millas por hora. Pues no sé a cuántas millas vendría el carro que me dio por atrás, pero me dañó toda la parte trasera de mi carro y lamentablemente me dañó la columna. Eh, el señor no se limitó ni para pararse, no quiso realmente pararse y yo me bajé del carro y le tomé foto a la placa. Cuando él vio que yo le estaba tomando la foto a la placa, se bajó del carro. Y su reacción no fue muy buena hacia mí. Eh, Él me dio la tarjeta, el ID de él para que le tomara foto, porque ya que yo le había cogido la placa, pues le iba a ir peor si él no me daba el ID. Y se fue y me dijo que hiciera lo que yo quisiera. Entonces yo fui a emergencia porque la verdad es que el impacto me rebotó de adelante hacia atrás, pero en ese momento yo nunca en mi mente se me pasó que me fuera a dañar la columna. Entonces durante un año estuve yendo a terapia. Tuve 5 operaciones en total, 4 de ellas cada vez que iba, porque me operaban pasando cada 3 meses, y porque implicaron mis nervios. Entonces la mano derecha se me empezaba a dormir, la pierna también del lado derecho, y ya yo no encontraba manera de cómo aliviar mi dolor. Me sentía intranquila, no podía permanecer muchas horas sentada manejando. En mi trabajo, pues yo soy terapista, como levanto a mis pacientes sin hacer mucha fuerza. Igual lo hacía, me fajaba porque ellos realmente no se habían dado cuenta de la magnitud de lo que me había pasado. Entonces pasó el tiempo y ya las cosas, en vez de irse mejorando, pues se fueron empeorando al punto que yo me ahogaba con mis propias saliva. Entonces esas noches eran increíblemente miedosas. Eh, no podía dormir, tenía miedo de ahogarme y morirme ahogada en mi saliva. Pero lo más curioso es que durante todo ese tiempo, durante ese año, yo trabajé y, y Dios me protegió todo ese tiempo. Y eso sí, tuve que amenorar los días. Ya no trabajaba los 5 días a la semana, sino que 2 o 3 días a la semana. Uno de los doctores, las 4 primeras operaciones que me las hizo una doctora, porque los nervios me la hicieron en la parte de los discos para desinflamar los nervios, y cada uno de los procesos que me hacían me ponían a dormir en anestesia general, y yo levantaba y luego 1 o 2 semanas eran fatales. Pero nada solucionaba mi problema. Entonces un doctor decidió mirar de nuevo el caso y mirar qué era realmente lo que estaba sucediendo en mi columna, porque yo no sentía alivio con nada de lo que ellos me hacían. Entonces sucede que él cuando vio el disco, el MRI, él se dio cuenta que cuando me pegó el auto de atrás, cuando yo reboté mi cabeza hacia adelante, la columna ya no estaba recta, y que en medio de eso yo tenía 2 espacios, 2 discos hundidos hacia adelante. Y me dijo el doctor: ¿cómo has podido permanecer durante un año así? Te dan un poquito más y te mueres. La cabeza no estaba en el lugar, y la verdad es que durante el año yo lo que hacía era ponerme un collarín
para soportar la cabeza y la verdad es que la sentía inestable. Yo sentía que mi cabeza se iba para adelante, pero siempre he sido así, no me ha gustado mucho comentar cuando me pasa algo, pero tenía miedo. Cada vez que yo la movía yo sentía como que mi cabeza no estaba en el lugar que tenía que estar y yo decía, se me va a caer la cabeza, pero nunca me imaginé que eso realmente era lo que estaba pasando. Ya mi columna no sostenía la cabeza y cada vez que pasaba más el tiempo yo me ahogaba con mi saliva. Me ahogaba cuando digería algo o cuando tomaba agua a veces o cuando me iba a dormir, sentía que me iba a quedar ahí. Entonces sucede que como yo ya había tenido 4 otras operaciones, pues yo dije, ya yo no sé si creer en esta gente. Y bueno, siempre le pido a Dios, pero le pedía mucho más ahora porque ya no era yo, ya no era la Lorena que trabajaba 5 o 7 días a la semana, ya no podía ni manejar para ir a mi universidad. Entonces le pedí a Dios que me clarificara mi mente. Fui a otras 2 doctores que me vieron la columna y me dijeron lo mismo, pero somos seres humanos y yo estaba terca y yo no quería creer y yo decía, pues no, esto se tiene que mejorar con el tiempo, a la final me quieren operar por el dinero. Entonces sucede que me mandan con un doctor de la corte y yo voy donde este doctor y usualmente esos doctores de la corte nada más leen los papeles y te dicen chao y nada más, no te explican nada. Pero el doctor que yo fui a ver, y por eso yo digo que Dios actúa de una manera misteriosa y es una persona hermosa y nos cuida y vaya, qué sorpresa cuando yo fui a ver a este hombre. Él me dijo a mí, ¿tú quieres ver lo que está pasando? Entonces yo le dije a él no, porque la verdad es que no me interesaba operarme más, ya me había operado 4 veces y la verdad es que no quería hacerlo y no, en algún momento no quería verlo, yo creo, no quería verlo. Y cuando esto sucedió, yo me quedé como en shock porque este señor me quiere explicar algo que los demás doctores no explican. Entonces él me dijo a mí, mira esto, y me enseñó la foto de mi columna. Y los 2 discos en la columna estaban completamente hacia adelante. O sea, tenía el C4, C5 y el C5 y C6 al borde. O sea, que un poquito más que me dieran o alguna mala fuerza que yo hiciera, me iba a romper la columna. Como él me dijo, o puedes quedar completamente paralítica o te puedes morir durante una noche cuando te tragues la saliva. Y yo aún así que él me dio el diagnóstico, yo le dije a él, pues mire doctor, usted me puede aprobar lo que usted quiera, pero yo no me voy a operar. Y lo digo así porque esas fueron mis palabras y el doctor me miró y me dijo, es que yo no te puedo dar terapia ni te puedo aprobar nada más, tú te tienes que operar. Y le dije, ¿por qué? Si yo sé que me voy a reponer después. Y él me dijo a mí, porque te vas a morir si no te operas. Te puedes ahogar con la saliva o se te puede caer la cabeza hacia adelante y será el fin si te golpeas o te caes. Y yo no comprendí eso, fui a mi casa y me arrodillé y le dije, Señor, pero he tenido suficiente, ya no quiero más. Pero yo creo que era mi coraje, mi rabia en el momento de no saber cómo actuar y estaba cansada y así mismo me puse a orar y le pedí a Dios, le dije, Señor, si es cierto, si tú crees que yo necesito operarme y si tú crees que todas estas cosas me van a beneficiar y tú crees que yo voy a salir bien, porque el miedo siempre viene de que uno no sabe si uno está aquí hoy, mañana no. Facilítame todo y no permitas que yo me llene de dudas. Y así mismo me puse a orar, pidiéndole a Dios mucho. Y a la semana me cancelaron la terapia y me llegó la aprobación de la operación. El doctor se había tomado la gran molestia de cancelarme la terapia para que yo no asistiera más allá, porque él dijo que eso no me iba a solucionar el problema. Y
cuando esto sucedió, yo me quedé fría. Yo decía, pero ¿por qué este hombre me canceló todo? Y el seguro médico me llamó. Y esa fue mi confirmación. El seguro del carro, del accidente que yo había tenido, me llama por teléfono y me dice, tengo que darle la noticia que le aprobaron todo, le aprobaron la operación, le aprobaron los días que se tiene que quedar hospitalizada y le van a facilitar después la terapia. Y yo dije, ¿quién me está hablando? Me dice, no, es del seguro del carro y le estamos dejando saber esto. Y le digo, qué raro. Entonces, ya, claro, yo decía qué raro porque no lo podía creer. Y ella me dice, sí, es raro. Me dice, es raro que un doctor, ¿verdad?, de nosotros apruebe una operación. Y dijo que usted la necesitaba. Cuando ella me dijo eso, yo sabía que era confirmación de Dios. Yo sabía que eso no era una coincidencia. Hace ya un mes que me operé, gracias a Dios. Tengo la estabilidad en mi cabeza. Ya no siento que se me duermen las manos del lado derecho, ni la pierna tampoco. Puedo dormir más tranquila porque ya no me ahogo con la saliva. Y este video lo grabé por eso, lo grabé para agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por mí, porque realmente Él me ha cuidado en este proceso. Todavía sigo teniendo muchas limitaciones al poder virar la cabeza, no la puedo virar todavía aún. Tengo restricciones todavía en agacharme, pero vaya que Él me quiso devolver mi vida de nuevo. Y estaba durante todos estos meses que he estado leyendo, siempre se me venía esto a la mente, Isaías 12:2, y es: Dios es mi salvación, confiaré en Él y no tendré miedo. Y así es, Dios nos cuida, Él es un Dios amoroso, un Dios compasivo, Él nos ama. Y eso, y gracias a toda la gente, a la familia, a los que sabían de los problemas, de las complicaciones, gracias por las oraciones. Hace ya un mes que me sacaron 2 discos de la columna, el C4, C5, el C5, C6, y las primeras 2 semanas fueron una pesadilla. Yo decía, ¿para qué me operé? Porque no podía digerir líquidos, mejor dicho, no podría digerir ningún alimento, digería solamente líquidos, y eso era con lo que me mantenía. Pero a medida que pasaron las semanas, realmente yo sé que Dios ha obrado en mi vida y estoy eternamente agradecida. Yo sé que el proceso de esta operación es larga, pero yo sé que Él trabajó en todo este proceso. Y muchas gracias por haber escuchado mi testimonio. Yo estoy eternamente agradecida con Dios. Y espero que si algunos de ustedes están teniendo un momento difícil como el que yo lo tuve, y durante un proceso difícil, siempre confíen en Dios. Porque no hay nada que nos pueda salvar de alguna cosa. De la única persona que nos puede ayudar es Dios. Para Él nada es imposible. Para Él todo es posible. Y todo es en su tiempo. Su tiempo es perfecto. Muchas gracias.